Vamos, hermanos, a seguir estudiando, ¿verdad? Estamos viendo la secta del judaísmo y estamos viendo las fiestas solemnes del Señor. Las fiestas solemnes del Señor. Para recordar qué fiestas hemos visto. Al momento, hermanos, hemos visto solo dos fiestas. Pascua y panes sin levadura. Hoy vamos a ver la tercera fiesta. Y le invito a que vaya a su Biblia en el libro de Levítico, capítulo 23. Vamos a leer unos versículos del 9 al 14. Les voy a pedir que me apoyen con la lectura bíblica, ya que pues no tengo la diapositiva, pero sí ustedes como buenos esgrimistas me ayudan, ¿verdad?, a leer. Vamos a leer allí Levítico 23, versos 9 al 14. Dice así, lea con atención. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Bien, hermanos, tengamos una palabra de oración. Padre Santo, te alabamos, bendecimos y exaltamos tu nombre. Gracias, Señor, porque hoy nos tienes aquí, reunidos en este lugar, Señor, que nos has provisto, para levantar, Señor, este altar sobre el cual podamos ofrendar, Señor, ofrendas agradables y sacrificios de obediencia de nuestra conducta y de nuestra vida, que pueda ser agradable, Señor, a ti. No como en el Antiguo Testamento, ofrenda de granos, de especias, de trigo y sacrificios de animales. Pues ahora, Señor, eso que era sombra, ahora es solamente el reflejo de la verdadera adoración, Señor, que tú demandas. Santidad y obediencia. Ayúdenos pues, Señor, a vivir en esa santidad y obediencia que tú demandas, porque tú eres santo, Señor. Y así mandas que sean tus hijos, que sea tu pueblo también. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, y ayúdenos, Señor, a seguir adelante. En sus manos nos encomendamos. Le pedimos por todos aquellos que están pasando problemas, dificultades, enfermedad, Señor, que les ayude según su misericordia, según su bondad, Señor, y según su propósito para con cada uno de ellos. Gracias, mi Señor, por todo. Encomiendo este estudio en sus manos, que su Santo Espíritu nos enseñe, nos hable, nos guíe, nos muestre, Señor, la verdad de su palabra. Todo se lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a ver en esta hora la tercera fiesta, y corresponde a la fiesta de las primicias o de los primeros frutos. La fiesta de las primicias o de los primeros frutos. En el mes de Aviv, que antes era llamado el mes de Nisán, que es el primer mes del calendario lunar israelita, se conmemoraban 3 acontecimientos, o se conmemoran, mejor dicho, 3 acontecimientos importantes. En el primer mes
del calendario lunar israelita se conmemoran tres fiestas. La primera, la fiesta de la Pascua; la segunda, la fiesta de los panes sin levadura; y en tercer lugar, la fiesta de las primicias. Recordemos, el día 14, Pascua; al día siguiente, el día 15, panes sin levadura, por 7 días, o sea, del 15 al 21 del primer mes. Luego, en este mismo mes, como tercer lugar, debía celebrarse la fiesta de las primicias o de los panes, o de la fiesta de las primicias o de los primeros frutos. Esta fiesta de las primicias o de los primeros frutos es la tercera fiesta en el orden divino y es la tercera fiesta que se da en primavera. Si recuerdan una de las imágenes que les mostraba en la diapositiva, las fiestas solemnes del Señor prácticamente se presentaban en 2 estaciones del año, unas en primavera y otras en otoño. Así que en primavera se ven 4 fiestas. Las primeras 3, Pascua, panes sin levadura y las primicias. Entonces, esta es la tercera fiesta que se da en primavera. Su nombre en hebreo es Bikurim. Bikurim, que significa primer brote o primicias de la tierra. Lo primero de la tierra, primeros frutos de cosecha, significa también primicia y significa también fruta temprana. Básicamente eso es lo que significa esta palabra hebrea, del cual es el nombre de esta fiesta. Y en esta noche, hermanos, vamos a ver básicamente 3 puntos para tratar este tema de esta fiesta. Y vamos a ver en primer lugar en qué consiste esta fiesta. Vamos a ver la relación de las ofrendas de los primeros frutos con Jesús. Y vamos a ver el cumplimiento de esta fiesta. El cumplimiento de esta fiesta, que es muy importante, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, ¿en qué consiste esta fiesta? ¿En qué consiste esta fiesta? Leímos ahí en Levítico, tuvimos una lectura en 23, 9 al 14. Pero mire, básicamente el verso 10 y 11. Levítico 23, 10 y 11 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. En estos 2 versículos, hermanos, está lo que consiste esta fiesta, básicamente. 10 y 11 nos dice en qué consiste esta fiesta. Ahora, podemos hacer algunas preguntas para entenderlo mejor. ¿Cuándo debían celebrar esta fiesta? ¿Cuándo debían celebrar esta fiesta? Ponga, hermano, por favor, el versículo 11, allí mismo de Levítico 23, ahí nos da la respuesta, literalmente. 23, 11. ¿Cuándo debían celebrar esta fiesta? ¿Cuándo? El día siguiente del día de reposo. Ahora, hacemos otra pregunta. ¿Cuál es ese día de reposo? Acá dicen sábado, por acá domingo. ¿Cuál es ese día de reposo? Hermanos, básicamente estas 3 fiestas son consecutivas, van de la mano. Eso quiere decir que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura era día de reposo y se refiere a ese día de reposo. Recuerda, el día 14, Pascua. Al día siguiente es 15, es panes sin levadura. Y ese mismo día 15
era día de reposo. Al igual que el 21, o sea, el primer día de panes sin levadura y el último son días de reposo. Entonces, el primer día de reposo contiguo del que se refiere es a ese 15. Entonces, el día siguiente del día de reposo, dice que se deberá mecer esa ofrenda. ¿Estamos claros, hermanos, allí? 14, Pascua. 15, inicia panes sin levadura, hasta el 21, 7 días. Pero el 15 es día de reposo. Entonces, el día siguiente del día de reposo es 16. Entonces, ese día debían traer la ofrenda de los primeros frutos, debían traer, como dice ahí, literalmente la gavilla al sacerdote, para que éste la meciera, la ofreciera delante de Jehová y así sean aceptos. Entonces, nuevamente hacemos la pregunta, ¿cuándo debían celebrar esta fiesta? Esta fiesta debía comenzar a celebrarse. Pero antes, algo muy importante. Si el 15 era día de reposo y el día siguiente es 16, cuando debían presentar la ofrenda de los primeros frutos, pregunto, ¿dónde estaban ese día 16 el pueblo de Israel? Poniéndonos en el contexto, ¿verdad? Poniéndonos en el contexto inmediato de la narración. ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? En iglesia. ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? Aquí hay una respuesta: en la iglesia. Este capítulo 23, hermanos, es la base de todas las fiestas y cada día de estudio lo vamos a leer. Si se ha fijado, hemos leído porciones de tal versículo a tal versículo, está una fiesta. Del siguiente versículo a otro sale otra fiesta. Ahorita vamos por el 9 al 14, donde se nos presenta la fiesta de las primicias. ¿Dónde estaba Israel ese 16? Pues iba por el desierto apenas. Recuerde que 14, esa noche, celebraron Pascua rápidamente. Al día siguiente, era noche, al día siguiente tenían que salir. Debían comer el cordero, no debían dejar nada para el siguiente día. También iban a comer panes sin levadura esa misma noche. Al día siguiente comenzaba la fiesta de los panes sin levadura por toda una semana. Ya ese día 15, ellos iban en camino al desierto. Entonces, ¿y cuánto dilataron en llegar a la tierra prometida? Diga. El día 15 comenzaba el pan. Sí. Y la tarde una semana. Pero el día 16 ya venía también esta fiesta. Sí. Entonces, entre las fiestas de los panes estaba esto. Así es. Así es. Así es. Entonces quiere decir que en ese primer momento ellos no podían celebrar esa fiesta. ¿Por qué? ¿Qué frutos iban a traer? No podían cosechar nada mientras iban de camino al desierto. Inmediatamente no. Pero el texto nos da la respuesta. 9 y 10, versos 9 y 10. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Hasta cuándo? Cuando entraran. Pero para mientras, bueno, ya habían celebrado Pascua, ya habían celebrado panes sin levadura. Y al año siguiente, que todavía no habían llegado a la tierra prometida, bueno, seguían celebrando Pascua y seguían celebrando panes sin levadura.
Así es, ya quedó establecida. Y el Señor fue justo y correcto y les dijo, ¿cuándo se iba a celebrar? Cuando entréis a la tierra que yo os doy. Entonces, cuando ya entraran y tomaran posesión de ella y la cosecharan, la cegaran, hasta entonces ya ellos perfectamente podían venir en el tiempo, el día 16 del primer mes, traer de los primeros frutos al sacerdote. Así que en ese momento esta fiesta quedó pendiente hasta que se celebró en su momento, en su tiempo. Entonces, esto es importante, hermanos, ¿cuándo se debía celebrar esta fiesta? Esta fiesta debía comenzar a celebrarse cuando el pueblo de Dios entrase a la tierra prometida y estuviesen listos para ofrecer, para realizar la cosecha. Debían traer al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de la cosecha. Y el sacerdote debía mecerla, ofrecerla delante de Dios para recibir de él aceptación. El día de reposo hay muchos días de reposo. Entre las fiestas hay varios días de reposo. Por ejemplo, ese mismo día Pascua era Santa Convocación y no debían hacer nada más que el corderito, más que el sacrificio del corderito. Y al día siguiente, que era panes sin levadura, era día de reposo. De ahí hasta el día séptimo de esa fiesta, también era día de reposo. Lo que pasa es de que nuestra mente, por el calendario gregoriano que manejamos, confundimos muchas veces y decir, no es lo mismo decir día 15, 16 que decir el nombre del día. Ahora, cuando se dice día de reposo, normalmente es Shabbat, es sábado. Pero no como en el sentido que lo conocemos nosotros. El día de reposo podía caer cualquier día y se llamaba día de reposo. ¿Me doy a entender? Podía caer cualquier día y era llamado día de reposo. Sí, pero como dice más precisamente, como dice el hermano Pedro, 14, llámese como se llame ese día. Recuerde que en el calendario judío se llama día 14, simplemente día 14. Ese día era Pascua. Es que Shabbat se traduce como sábado. Entonces ahí hay como que, y como se da semanal, lo amarramos a que ese sábado es Shabbat y solo ese sábado puede ser el reposo, porque ese día se llama sábado. Pero no, el sábado puede caer cualquier día, puede caer en cualquier día. Y la referencia es el número del día. Como le digo, 15 era panes sin levadura y era día de reposo. Ese 15 era un sábado, era sábado. De ahí el séptimo día era también sábado para ellos, era día de reposo. O sea, ellos no estaban amarrados a un nombre como nosotros, a un nombre de día, sino que 14, 15, día primero, día segundo, día tercero. Para ellos era sábado, simplemente. Así es, así es. Solo día primero. La prueba la tienen ahí en el capítulo 1 de Génesis, que dice, y fue la tarde y la mañana del día primero. Y fue la tarde y la mañana del día segundo, el día tercero, el día cuarto, el día quinto, el día sexto. Interesante, hasta el día sexto. No menciona el día séptimo. Y no tienen nombre, solo el día tal. Así como eran conocidos también los meses
del año. Como les mencioné en una tabla, solo 4 meses tenían nombre específicamente, pero los demás era el mes séptimo, el mes quinto, el mes cuarto, el mes undécimo, etcétera, etcétera. Luego, después del exilio babilónico, fue que ya les pusieron nombres a los meses. Y desde entonces se conoce hoy, en actualidad en el pueblo judío, los meses del año por algún nombre. ¿Estamos claros por ahí, hermanos? Entonces, sábado para ellos podía caer cualquier día. Lo que sí se respeta es el número. 14 es 14. No importa cómo lo llamen. 14 es 14. Y ese día debía celebrarse Pascua. 15 debía celebrarse panes sin levadura porque es al día siguiente. Y al día siguiente del día de reposo de los panes sin levadura era primicias. Vamos a ir viendo un poco más a detalle. La lectura que tuvieron en Deuteronomio 26, 1 al 11, leímos que cuando los israelitas llevaban los primeros granos de su cosecha ante el sacerdote, debían reconocer que Dios los había liberado de Egipto y les había dado la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Las fiestas judías están estrechamente relacionadas con las cosechas de primavera y otoño de Israel y las estaciones agrícolas. Tenían como objetivo recordar a los israelitas cada año la protección y provisión continuas de Dios, pero aún más importante, presagiaban la obra redentora de Jesucristo. La obra redentora de Jesucristo. Ok, entonces básicamente, hermanos, en eso consistía esta fiesta, que debían traer un manojo, ¿verdad?, de los primeros frutos. Un manojo de los primeros frutos. Y déjenme buscar un dato antes que se me olvide. Aquí está. Ok, dice que debían traer una gavilla. ¿Sabe usted qué es una gavilla? Yo no sabía hasta que estudié, lo leí, lo investigué en este estudio. Un manojo. Así es. Es un manojo, es un montón. La palabra hebrea para gavilla es omer, que significa montón o manojo. Un omer se define como una medida de productos secos, siendo la 10ª parte de un efa, según Éxodo 16:36. Entonces el pueblo debía presentar una gavilla, o sea, un montón o un manojo de cebada. Mire qué interesante, un manojo de cebada como primicia de los primeros frutos de la siega. Pero no solamente esto, este manojo de cebada debía estar acompañada de holocausto y de libación. Verso 23:12 y 23:13. El manojo de cebada, holocausto, ofrenda y libación. Esas 4 cosas eran los requisitos para presentar correctamente esta fiesta. Ahora, preguntamos, ¿por qué cebada? ¿Por qué cebada? ¿Por qué no otro grano? ¿Por qué no trigo? ¿Por qué no avena o cualquier otro grano? La respuesta es, hermanos, porque el comienzo de la temporada de las cosechas iniciaba con la cebada, porque la cebada maduraba más temprano que los otros granos, y la cosecha de la misma señalaba el comienzo de la estación de la siega general. Entonces, cebada porque era lo que había en el momento, era lo que maduraba más temprano de todos los otros granos. Ok, entonces, hermanos, en segundo lugar vamos a ver la relación de las ofrendas de los primeros frutos y Jesús. Pregúntese, ¿qué relación tienen las ofrendas de los primeros frutos y Jesús? Porque la nación de Israel estaba familiarizada con el concepto de los primeros frutos y de primogénito. Las primicias o primeros frutos siempre eran los mejores,
los primeros y los escogidos de la cosecha que estaban por venir. Todo sobre la tierra, tanto hombre como bestia, era presentado ante el Señor como primicia a Él. Así lo dice Éxodo 13:12, Éxodo 13:2 y Éxodo 22:29. Por ejemplo, 13:2 dice: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, mío es. Éxodo 22:29 dice: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Me darás el primogénito de tus hijos. Las primicias o primeros frutos de toda la tierra eran presentadas al Señor ante su altar en alabanza y acción de gracias. Bien, recordemos entonces cuando empezaron a traer esta ofrenda ante el sacerdote, la hacían en algún lugar, quizás en la casa del sacerdote, o quizás preparaban allí un lugar donde recibían las ofrendas y la presentaban delante de Dios. Ya posteriormente, con el templo, ya lo hacían en el templo, ¿verdad? Ya de una manera más oficial, de una manera más establecida. La fiesta de la gavilla de los primeros frutos es profecía de la resurrección de Jesús. Esta fiesta estaba apuntando a la resurrección de Jesús. ¿Cómo le encontramos relación a esto? De los que van. Futuro. Bien, hermano, ya introdujo algo allí. ¿Cómo relacionamos esta fiesta con Jesús? Y es lo que nos lleva a nuestro tercer punto, el cumplimiento de esta fiesta. El cumplimiento de esta fiesta. El ofrecimiento de la gavilla agitada santificaba toda la cosecha. Al mismo tiempo, esta fiesta tenía un carácter típico y representa la resurrección de Cristo, quien resucitó de entre los muertos el mismo día en que eran ofrecidos los primeros frutos. Recordemos que todas estas fiestas son una representación, un simbolismo, un tipo del Señor Jesús, de su obra redentora en todo el sentido, tanto en su vida, muerte, sepultura y resurrección. Y todo lo que tiene que ver con lo que hizo Jesús y lo que ganó en la cruz del Calvario para su pueblo. Estas fiestas están enseñando toda la obra de Cristo Jesús. El cumplimiento de esta fiesta, al igual que las anteriores, es en Cristo Jesús. Solamente en Él encontramos un cumplimiento completo, perfecto y claro, ya que en la antigüedad, desde su institución y primer celebración, hacían referencia al bendito Hijo de Dios. Jesús celebró la fiesta de las primicias al ofrecerse a sí mismo como la primicia a todas las generaciones futuras. A todas las generaciones futuras. Déjeme ver acá un texto. Pero antes de esto vamos a ver otra cosa. La Pascua representa el anuncio futuro de la muerte del Cordero de Dios, o sea, la muerte y sacrificio de Cristo. La fiesta de las primicias representa su resurrección. La fiesta de las primicias representa su resurrección. Las gavillas de primicias eran un tipo del Señor Jesús resucitado de entre los muertos, como primicias de los que duermen. Nuestro Señor Jesús resucitó de los muertos el mismo día en que se ofrecían las primicias.
Hermanos, ¿tenemos algún texto que diga esto, que Jesús es las primicias o algo así? Abra su Biblia en Primera de Corintios 15:20, si no me equivoco. Primera de Corintios 15:20. ¿Lo tiene? ¿Lo lee? Hasta ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron los hechos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia es de los que durmieron. Primicia de los que durmieron es hechos. ¿Qué está diciendo? Que la resurrección de Jesús lo coloca a él como las primicias de los que durmieron, pero que ahora han resucitado. Entonces, ¿primicias qué es? Lo primero. Primicia es lo mejor. Entonces Jesús dice que fue el primero que resucitó. Pero preguntémonos, ¿hubo gente que resucitó antes que Jesús? ¿Mm? ¿Quién? Ajá. Ahí va, por ahí va. Sí, antes de Jesús resucitaron varias personas quizás. Entonces, quizás, si lo leemos así, ya no fue el primero Jesús en resucitar. ¿Cuál es la diferencia entonces entre todos estos que murieron y resucitaron y Jesús? Y todavía aún, después de la muerte de Jesús, mire, Mateo por ejemplo, 27:50 en adelante, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, resucitaron con la muerte de Jesús. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre la resurrección de Jesús y la resurrección de todos aquellos hombres y mujeres anteriormente y aún los que resucitaron allí ese mismo momento de la muerte de Jesús? ¿Cuál es la diferencia? Y esa diferencia es el verdadero significado por el cual Jesús es las primicias y es considerado las primicias de los que murieron, de los que durmieron. ¿Cuál es? Que nos hizo acepto a Dios por ser un cordero limpio, sin mancha, porque los otros resucitaron por igual, pecaron. Y en Jesucristo no se ve pecado. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuál es la diferencia entre la resurrección de Jesús y la resurrección de todas aquellas otras personas? Por ahí la mencionaron ya anteriormente. Así es básicamente. Todos los otros resucitaron, pero volvieron a morir. Lázaro se volvió a morir después. Estos bandidos que se levantaron aquí en la muerte de Jesús, pues se volvieron a morir después. Pero ya Jesús no volvió a morirse, ya Él no conoció más
la muerte. Así que Él es las primicias de los que durmieron. El primero que resucitó para no volver a morir nunca más. Y esa es la diferencia y la respuesta. La respuesta que es importante. Se dice que esta fiesta se celebraba al tercer día. Y Jesús en varias ocasiones predicó, habló y él dio testimonio de que debía morir y resucitar al tercer día. Morir y resucitar al tercer día. Hay varios textos para ello. Ahora, pero la Biblia nos revela a Jesucristo como el primero en muchos sentidos, como las primicias también. El primero, la Biblia nos revela a Jesús como el primero en muchos sentidos, como las primicias. Y les pido que me ayuden con la Biblia, por favor. Apocalipsis 13:14. El que lo tiene lo puede leer. Apocalipsis 13:14. Colosenses 1:15. Mateo 1:23 al 25. Apocalipsis 3:14. Colosenses 1:15. Mateo 1:23 al 25. Apocalipsis 3:14. 3:14. Amén. Jesús dice que, ¿quién escribe esto? Jesús. ¿Y qué es Jesús? El principio de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Ahí lo aclara para no confundir y decir de que Jesús fue el primero creado. Colosenses 1:15, es el primogénito de toda creación. Y Mateo 1:23, 25. (23 al 25). He aquí una virgen concebirá y dará a luz su hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Amén. Sencillamente, Jesús es el primogénito de María. Es el primero. Jesús es la primicia de los que resucitaron, de los resucitados, 1 Corintios 15:20. Y el versículo 23 de 1 Corintios 15 es importante y dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Ese es el primero. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Luego, los que son de Cristo en su venida. El orden de la resurrección. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Tenemos otro. Jesús es el primogénito de los muertos. Apocalipsis 1:5. También Jesús es el primogénito de la resurrección de los muertos. Hechos 26:23. Lo leemos literalmente y dice así, 26:23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Que había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. Otra vez reafirmando, ¿verdad?, de la resurrección para no volver a morir. Colosenses 1:18 habla que Jesús es el primogénito de entre los muertos. El primogénito de entre los muertos.
Creo que es importante cada frase: el primogénito de los muertos, el primero de la resurrección de los muertos, el primogénito de entre los muertos. ¿Cuándo resucitó Jesús? ¿Qué día? ¿Sábado? ¿Domingo? ¿Cuándo? Lunes. ¿Qué dice la Biblia? Marcos 16, 1 al 6. ¿Cuándo resucitó el Señor Jesús? Para el primer día de la semana Jesús ya había resucitado. Ya había resucitado. Aunque le llamemos domingo, pues. Pero es simplemente el primer día de la semana. El primer día de la semana. Diga. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. También en Cristo todos serán vivificados. Así es, en Adán morimos, pero en Cristo, los que somos de Dios, somos vivificados, somos resucitados. Y esto me recuerda al estudio que tuvo el pastor en esta carta de los primeros de los Corintios, e hizo la pregunta: ¿cuándo resucitan los muertos? ¿Cuándo resucitan los muertos? ¿Hay ahora mismo resurrección de muertos? Amén. Y todo aquel que es llamado por Dios y se arrepiente. Allí hay resurrección de muertos para vida eterna. Primer día de la semana. Jesús es el primogénito también entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el primogénito entre muchos hermanos. Jesús, hablando del amor, fue quien primero amó. Jesús fue el que primero amó. Primera de Juan 4:19. Dice, y nosotros le amamos. ¿Pero por qué? Porque Él nos amó primero. Él fue el primero en amar. Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Fuera de ahí, ¿qué hay? Nada, no hay nada, nada más. Entre el primero y el último, no hay nada, no hay nada en el orden. Y muchos textos, ¿verdad?, para esto. Ahora, los creyentes, como resultado de nuestra unión con Cristo, no nos quedamos atrás. También somos primicias. También somos primicias. Mire Santiago 1:18. Santiago 1:18. Santiago 1:18. Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. Para que seamos primicias de sus criaturas. Hermanos, yo creo que muchas personas
que se hacen llamar cristianos y fracasan, creo que es porque no entienden lo que Jesús hizo por ellos en la cruz. No entienden el valor, porque solamente en Cristo es que tenemos un valor. Como personas tenemos cierta dignidad, tenemos dignidad, pero en Cristo tenemos un valor aún más elevado. Y pienso que aquellas personas que fracasan en la vida cristiana, están por un tiempo, o viene la prueba y fácilmente se apartan, es porque no entienden lo que Dios ha hecho por ellos en Cristo Jesús. El valor, el sacrificio, todo aquello que hizo para poder salvarle, para poder llamarlo, para poder sacarlo de aquella condición en la que antes vivía. Y esto es por falta de estudio, de lectura, de meditación, porque no sabe. Se dice que la Biblia es una carta de amor, escrita. Pero no va a saber lo que dice si no la lee. Y por ende no le va a encontrar el valor. No va a saber lo que vale, lo que costó su salvación, lo que costó su salvación. Somos primicias de sus criaturas. Ya no somos cualquier criatura o como las demás, que siguen siendo criaturas, como las personas, que siguen siendo muchas de ellas solamente creación de Dios. Pero ahora hemos pasado a ser hijos de Dios, que es diferente. Y por esa unión con Cristo nos ha hecho primicias de sus criaturas. Hermanos, en conclusión, así que en tanto la Pascua representa la muerte del Señor y los panes sin levadura, su sepultura, a la vez que también una vida santa y sin pecado, la fiesta de las primicias tuvo su cumplimiento profético al efectuarse el día de la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos aquella escena cuando el Señor resucita y va María y las otras mujeres corriendo al sepulcro y Jesús le dice, ¿qué le dice? No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. A esa hora de la mañana Él solamente ya había resucitado, pero aún no se había presentado, no había presentado su ofrenda, o sea, a sí mismo ante Dios todavía. Entonces, Él sube, presenta su ofrenda, que presenta su sacrificio. Recuerde que esta fiesta de primicias iba acompañada de sacrificio, de holocausto. A Él mismo como el Cordero inmolado, a Él mismo como aquel que vivió una vida santa y sin pecado, y a Él mismo como resucitando de entre los muertos, como el primero de los que no iban a volver a morir jamás. Él es las primicias de los que durmieron. Entonces en estas tres fiestas vemos ese cumplimiento profético y cómo nos apuntaban y nos señalaban a Cristo verdaderamente. Y hermanos, y es por eso que la Biblia tiene razón y no se equivoca, que el tema principal es Jesús. El tema principal es Jesús. Dice, Jesús mismo dio testimonio y dijo que Moisés había hablado de Él, que los salmos habían hablado de Él, que los profetas habían hablado de Él. ¿Y el Antiguo Testamento de qué está conformado? De los profetas, de los salmos. Y todo hablaba de Él. Es interesante que el grano debía morir y ser enterrado, pero entonces resurgía de la tierra en forma de gavillas de cebada para dar abundante vida. Mire, Juan 12:24. Es importante, luego Marcos 4:28 al 29. Juan 12:24. Hermanos, la muerte de Cristo no fue pura casualidad, no fue porque ni modo le fue mal, lo agarraron los judíos en complot con los romanos y la envidia y lo mataron. No,
todo ya estaba predeterminado, ya todo estaba establecido. Recuerde Isaías 53, Juan 12:24, dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús hablando de sí mismo, que Él era ese grano que debía caer en tierra, debía morir, pero que al resucitar iba a llevar mucho fruto. Y esto nos va a llevar a la siguiente fiesta. Marcos 4:28 al 29. Marcos 4:28 al 29. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Porque la siega ha llegado. Esto también tiene que ver con la siguiente fiesta. Solo el grano que cae en tierra y muere produce vida. De la misma manera nuestro Señor Jesucristo murió, al igual que el grano que es enterrado y resurge de la tierra para llevar alimento y vida. Resucitó levantándose victorioso de la muerte para llevar fruto abundante. Fruto abundante. Tenemos allí Juan capítulo 15, ¿verdad? Juan capítulo 15 que habla de los frutos, de que llevemos fruto y Él lo limpiará para que llevemos más frutos también. Y esto es porque estamos pegados a la raíz. Fuera, separado de Él, no podemos hacer nada. Así que, hermano, esta fiesta habla específicamente de Jesucristo. En la fiesta de la Pascua, Cristo es el Cordero Pascual que fue inmolado, presentado ante el mundo y fue hallado digno y sin defecto para ser muerto por su pueblo. En la fiesta de los panes sin levadura, Cristo es el pan de vida, el verdadero pan que descendió del cielo. Cristo es el pan sin levadura, sin pecado, puro y perfecto, quien llevó nuestros pecados y nos hizo una nueva masa, sin corrupción, nos hizo nuevas criaturas. Y en la fiesta de las primicias, Cristo resucita, es presentado como los primeros frutos ante Dios. Cristo es las primicias de los que resucitaron para nunca volver a morir. Estas tres fiestas, como les decía, van de la mano, van en seguido, van en consecutivo y tienen un gran significado más allá de solamente ofrendas de granos y sacrificios de animales, sino que habla asimismo de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por su pueblo. Hermanos, Dios nos bendiga, que Dios nos ayude para que podamos encontrar más ese valor, que podamos amar más la obra de Cristo por nosotros. Gracias, hermanos.